¿Qué onda con eso? ¿Qué significa el retorno de Plutón de Estados Unidos? Yo soy Carla Santos y si no lo has hecho aún, pues te puedes suscribir, ya sabes en dónde. Fíjate, ¿qué es esto del retorno de Plutón? Mira, todas las personas cuando nacemos tenemos una carta astral que no es más que cómo estaban los astros en el momento en que yo nací. Eso es una carta astral. Y los países, cuando se crea un país, cuando se forma, cuando se inaugura ese país, en ese momento también se registra y queda como que su carta astral. En este caso, Estados Unidos pues tiene su carta natal del día en que firmó su independencia, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ellos firmaron su independencia el 4 de julio de 1776 en Filadelfia. Y en ese momento los astros estaban formando esta carta astral. Si te fijas, le da un lindo sol en Cáncer que los hace muy patriotas, les da un interesante ascendente en Sagitario y Plutón en Capricornio, la luna en Acuario, la gente tratando de hacer comunidad, llevarse todos bien, todo muy lindo, Y ya que tengo la carta, ahora ¿cómo se usa? Y esta carta astral funciona súper bien. De hecho, pues si ponemos, por ejemplo, qué estaba pasando, cómo afecta los eventos terroristas del 11 de septiembre del 2001, cómo afectan en la carta astral de Estados Unidos. Imagínate, Plutón estaba justo en el ascendente de Estados Unidos, justo en Sagitario, que tiene tanto que ver con las ideas, filosofías, creencias religiosas, etc. Plutón ahí en el ascendente, y del otro lado, el signo de Géminis, se encontraba Saturno justo pegándole al descendente de Estados Unidos. Y casualmente, fíjate, Saturno, que representa estructuras, estructuras gubernamentales, estructuras físicas, edificios, justo en el signo de los gemelos, o sea, ¿cómo? Y esto pegando justo en el descendente de Estados Unidos, ¿no? Está como que súper interesante. Y casualmente, ese Saturno pegándole justo a Urano. Entonces estaba haciendo Plutón una oposición al Urano de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, este eje se vio increíblemente afectado durante las Torres Gemelas. Fíjate que súper interesante de que Plutón se tarda 248 años en darle la vuelta al Sol. Entonces, aproximadamente. Entonces, bueno, para que llegue al punto exacto en el cual estaba en el momento, en el mismo lugar en el que estaba, en el momento en que nació Estados Unidos, que estaba a 27 grados 33 segundos de Capricornio en aquel entonces, ahora vuelve a estar en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que regresó al mismo punto, y eso se le llama un retorno. Tenemos retornos lunares cada mes, o sea, de cuando tú naciste, cada mes la luna regresa al mismo lugar, y pues hay gente que sí siente muy claramente los ciclos de la luna. Cada año tenemos un retorno solar, el sol regresa al mismo punto donde nacimos, y nunca nos va a tocar a ningún ser humano que yo conozca, nos va a tocar un retorno de Plutón, porque nadie dura 248 años, pero a los países sí les toca, y pues han habido varios. En este caso ahora se le está tocando a Estados Unidos. ¿Y qué significa? Bueno, pues fíjate, Plutón significa muerte y renacimiento. Entonces estamos en una transformación muy grande. Estamos hablando de una transformación que va a dar este país muy importante. Todo va a ser maravilloso cuando se transforme, pero de acá que llegas a eso maravilloso, tienes que tocar con todas aquellas cosas que no son tangibles, pero que son muy reales, que nos pueden asustar, que es toparnos con la sombra, lo que no nos gusta, con el trauma, enfrentarnos al trauma de todo un país. Es un país que pues sí ha vivido cosas traumáticas en los últimos años. A partir del 2012, fíjate que en el 2012, que fue un año además
importante astrológicamente hablando. Hubo el primer tiroteo, ya sabes que le llaman estos mass shootings. Fue el 14 de diciembre del 2012 que empezaron todos estos tiroteos, una racha que no ha parado. De repente no nos damos cuenta que, oye, desde aquel entonces, fíjate que llevan 2.654 de estos tiroteos en masa, en donde se han muerto 2.908 personas en estos tiroteos y han habido 11.088 personas heridas en estos 10 años. O sea, creo que, vaya, pues es un número significativo, ¿no? Y esto nos habla un poquito de que, bueno, pues en su paso lento, pues hay mucho trauma que sanar. Este miedo de todos estos jóvenes que de repente salen a tirotear, hay mucho que sanar en términos sí de las muertes, en términos de todas las guerras que les han estado pasando. Hay mucha cosa de poder que hay que reestructurar o resanar, ni siquiera reestructurar, porque reestructurar significa que cambias nada más de aquí a acá, pero Plutón tiene que ver con la muerte, entonces es como escarbar, sacar y volver a mejorar. Tiene que ver con hacer este trabajo de ver la sombra, de ver lo que está corrupto, de ver lo que está feo, lo que no nos gusta, escándalos sexuales, escándalos de corrupción, escándalos de cosas feas. Y bueno, pues tú dirás, no, pues ya con eso ya decimos que Estados Unidos ya se va a morir, ya algo le va a pasar, se va a destruir. No, pues no. O sea, grandes imperios han durado más de 248 años, empezando por Inglaterra. También tenemos el Imperio Romano. Tú sabes, a mí me gusta ir a ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué les pasó a los otros? Pues a ver cómo nos va a ir, fíjate. Está súper interesante. Inglaterra se fundó en 1066. Y el primer retorno de Plutón fue en 1310. O sea, Plutón toca, entra en su movimiento retrógrado y vuelve a tocar. Y lo mismo va a pasar ahora. O sea, de hecho, el retorno a Plutón de Estados Unidos, el primero cae el 20 del 22, el segundo cae el 11 del mes 7, o sea, de julio, y el tercero cae el 28 de diciembre, y todavía el 2023 va a haber en septiembre y en octubre la última colita de este retorno. O sea, ahorita vamos a entrar al primer golpe, digamos, ¿no? A la primera sacudida. Se mueve lento y entonces va a ser un tema recurrente en Estados Unidos y obviamente va a generar olas. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó allá lejos? Fíjate, el primer retorno de Plutón de Inglaterra fue en 1310 y 311. ¿Y qué estaba pasando entonces? Fíjate que tenían un rey, se llamaba Eduardo II. Era una persona con una capacidad muy limitada. O sea, no era un cuate inteligente para nada. Suena familiar. No estoy diciendo nada malo, tenía limitada capacidad, no era nada abusado. Pero eso sí, como no le iba bien porque la gente decía que estúpido es entonces como que trataba de decir, yo tengo que tener el control y demostrar que soy poderoso y así. Entonces hacía muchas cosas para forzarse, imponerse y todo, que caían muy mal. De repente elegía muy mal los brazos derechos, elegía gente por ahora sí que, pues sí, por corrupción, los elegía porque pues era mi cuate y no porque realmente fueran buenos, y entonces veías como una podredumbre ahí espantosa, muy estricto, muy agresivo, así, y hasta que, ¿qué crees que pasó? Pues que entre todos sus oponentes lo agarraron y lo mataron. El segundo retorno de Plutón de Inglaterra fue en 1555 y ahí estaba reinando Bloody Mary. No es la bebida alcohólica. Era una reina católica en un país que se había consolidado como
protestante, y en ese momento, al verse como que sus ideales chocaban con los que habían, entonces se mete en una persecución. Imagínate qué tan terrible decirle a alguien María Sangrienta, ¿no? O sea, decirle Bloody Mary. Se fue detrás, ejecutó a, te voy a decir cuántas personas, a 283 personas ejecutadas en su gran inquisición que tuvo. Súper agresiva, súper violenta en su forma de decir, aquí se hacen las cosas como yo digo. Y en 1800 y 1801 también teníamos una crisis de poder. Estaba el rey Jorge III, él ya había perdido contra Estados Unidos, bueno, fue la guerra de independencia que perdió Estados Unidos, pues ya venía muy mal parado, ¿no? Y de hecho, ese año de 1800 y 1801 tuvo 2 intentos de asesinato. O sea, lo intentaron asesinar 2 veces, y en la conmoción, en el que sí, que tú, que yo y que quién sabe cómo, acabó esto desembocando en la creación del Reino Unido, ¿no? O sea, como se cerraron los acuerdos porque había mucho conflicto, pues, con los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decirte, si concluimos que hay un problema en las cúpulas de poder, concluimos que hay mucha corrupción, o sea, de eso trata este tema de corrupción, que todo esto tiene que ver con temas de reorganizar cómo se pueden llevar las naciones, habla de conflictos entre naciones, y últimamente pues sí, nos va a llevar precisamente a ir dirimiendo esos temas, ¿no? Ir viendo esa transformación, pero la transformación no se puede dar hasta que no escarbemos, no se saca a la luz toda la podredumbre, todo lo que está mal, que no se saque y que no se hace algo al respecto, ¿no? Digo, no necesariamente tenemos que matar a aquellos que han hecho mal, ¿no? O sea, no se trata de repetir la historia tal cual, se trata de aprender de ella, pero podemos darnos cuenta que el chiste es integrar y darnos cuenta, a ver, todas estas cosas de corrupción que están sucediendo, ¿qué pasa? Y además sucede en Estados Unidos, pero va a tener oleaje todo alrededor porque dependemos. Y además, Plutón en la carta natal de Estados Unidos, pues está justamente en la casa 2, y la casa 2 tiene que ver con cuestiones económicas. Entonces habla de toda una transformación económica, de cómo se gana el dinero. Entonces probablemente para 2024, ya que Plutón se salga ya, salte de ya, por favor, de Capricornio, ya métete en Acuario a ver qué onda, ya mejor ya. Y hasta que eso no suceda, pues sí, va a estar dando mucha lata y teniendo que reestructurar toda la cuestión económica, ¿no? Entonces tenemos unos próximos 2 años de una reestructura económica, o de simplemente darnos cuenta hay muchas cosas que ya no funcionan y ya no sirven, y se tiene que manejar de una manera, o incluso de los valores personales. O sea, replantear valores personales de la gente o los valores del país. Estados Unidos ha sido como culturalmente el que, pues digamos, exporta su música, exporta su arte, exporta su modelo económico, etcétera, y entonces se vuelve como aspiracional, que de alguna manera, pues obviamente si cambian los valores de Estados Unidos, pues automáticamente esto va a tener una repercusión en cómo los vemos en todo el mundo, ¿no? Ahora, todo esto en puerta y ahí junto con el tema de Ucrania. O sea, ¿qué onda con eso? Si vemos la carta astral de Vladimir Putin, nació el 7 de octubre de 1952 a las 9:30 am. Tiene Saturno y el Sol en conjunción en el signo de Libra. Ahora, el signo de Libra es un signo que, además de que le da muchísima habilidad política, le concede muchas facilidades para ser un gran político. La verdad es que sí, como que él tiene las riendas del poder. Quizá durante los primeros 29 años de vida le pudo haber tocado muy difícil, pudo haber tenido un papá estricto, vete a saber, ¿no? O sea, pudo haber sido muy difícil. Pero una vez que pasa el primer retorno de Saturno de Putin, es cuando puede realmente
aferrarse y tomar las riendas de las cosas. Le hace una persona bastante fuerte, con una disposición que pareciera ser muy amable y que además, como está en casa 12, es como algo que no se ve mucho, es algo que se ve sutil, pero no por eso es menos fuerte y menos intenso. De hecho, es muy intenso. Pero lo interesante es de que tiene a Plutón en conjunción con el medio cielo. Además, Plutón es el regente del signo Escorpión y casualmente Escorpión es el ascendente de Putin. Entonces esto lo hace una persona pues que sí, que le interesa mucho el poder personal, que le interesa mucho, o sea, la mejor acepción de esto es una gran capacidad de liderazgo, es una gran capacidad de ser alguien que aporta mucha sanación, mucha regeneración, que te podría empoderar a mucha gente, que puede manejar muy bien los recursos económicos. Pero pues sí, también se puede salir, en especial de que Plutón está en Leo, se puede salir fácilmente de control y quiere el poder por el poder. Que sí hay probabilidad de que se meta Estados Unidos en un problema que no le corresponde, por lo mismo de estar en su retorno de Plutón, queriendo como que aferrarse al poder y a la situación de poder y de liderazgo que lleva. Este tipo de tránsitos se resuelven muchísimo mejor cuando no se aferra uno al ego, cuando uno aprende a soltar. Entre más rápido se suelten esas cosas y se enfrente estas cosas que no están bien, entre más rápido se enfrente uno a lo que no está bien, más rápidamente podemos movernos hacia otra cosa. No es tan malo el panorama, en el sentido de que Estados Unidos después, para cuando estemos en el 2024, ya estará posiblemente en otra cosa, o sea, podrá ir avanzando en los próximos años a ir sanando y tiene posibilidades en algún tiempo de moverse hacia un sitio muchísimo más favorecedor, muchísimo más lindo. La ventaja que tiene Estados Unidos para poder llevar esto a mejor puerto, o sea, más adelante van a haber unos tránsitos más lindos, entonces yo creo que hay buena posibilidad de que esto se resuelva. Y el punto que Estados Unidos tiene a su favor es de que tiene una oposición entre Mercurio y Plutón. Entonces, esto da una gran capacidad de buscar la verdad y eso le va a ayudar mucho a poder sanar esto pronto. O sea, se van a exponer con mayor facilidad las cosas que se tienen que exponer para poderlas integrar y sanar. Ir llevando poco a poco a encontrar las motivaciones reales que hay detrás de todos los conflictos, detrás de todos los manejos económicos y políticos, y que en ese momento en que se empieza a descubrir la verdad, se cambia el modelo económico y por lo tanto pueda haber una mejor relación con los países que tradicionalmente no han habido buena relación, ¿no? Entonces, pues sí, será un tiempo de 1 año, 2 años de estar observando mucho qué sucede ahí. Y bueno, pues a trabajar todos los que estamos en luz para traer verdad, luz, oración, vibra positiva y no tener miedo de lo que está pasando, ¿no? O sea, no alimentar el miedo porque eso hace todavía pues más conflictiva la situación, hace más difícil que se pueda solucionar, sanar y resolver este tránsito. Bueno, pues si te ha gustado este video, no dudes en darle like, en suscribirte y nos vemos para la próxima. Chao.